con nosotros porque, lo van a presentar el próximo, en dos lunes más o menos, y voy a platicar con Araceli Martínez Rose y también con Juan Carlos Hackerman, el padre, el sacerdote que pues es el centro de la historia. Araceli y Hackerman, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, Jaime, qué gusto saludarte en otro jueves contigo. Siempre es muy grato venir a tu radio y en tu programa y charlar de libros y de mi programa lo que sí, ocurre. Pero mi radio no. No, tu radio no, pues ya casi, porque son tantos años que ya debe ser algo que se te debe de heredar. Has mantenido esta radio por tantos años, este programa, y creo que ya te pertenece, por lo menos moralmente sí. Bueno, me pertenece un poquito porque yo pago mis impuestos y esta es una estación del gobierno que está patrocinada por el dinero de nosotros, todos mismos. No, sí, pero realmente tu trabajo periodístico ha sido una plataforma de llevar la cultura, de exponer las artes, de darle voz a los personajes locales, nacionales, internacionales que están en el quehacer cultural, y ha sido una plataforma maravillosa para todos nosotros. Sí, me gusta mucho. Tengo 32 años haciendo esto en esta misma cabina. Es interesante, ¿no? Sí. A ti creo que te he entrevistado varias veces. Un par de veces que me hayas invitado, y realmente frente a micrófonos o como todo el resto de la población escuchándote en la distancia, en algunas ocasiones siempre es muy grato enterarme de a quién presentas, a los escultores, a los cineastas, a tanto personaje que produce el quehacer cultural más interesante del momento. Así que tu plataforma ha sido muy importante. Me puedes escuchar en Alemania, sí, que es donde vives. Así es. Y la estación se conecta a través de imer.com/fusión, y esto es la maravilla, ya ahora nos podemos encontrar con todos, ¿no? Así es. Pero bueno, me da mucho gusto porque eres una persona que no hemos perdido contacto, te lo quiero decir personalmente. A veces van, a veces vienen las personas por diferentes circunstancias. Yo todavía no termino de aprender qué es el ser humano. Y sé que las personas que estuvieron cerca de mí hace 30 años no forzosamente están actualmente. Y curiosamente, personas que hace 30 años no me podían ver, no porque fueran invidentes, sino porque no me querían, ahora pueden ser mis mejores socios para proyectos. No, pues para mí ha sido un placer que... Y tú eres de las personas que no nos hemos soltado de la mano. Así es. Desde que fuiste mi maestro en la Universidad Iberoamericana. Sí, sí. Porque tenemos que confesar que hay mucho cariño y hay mucha amistad, mucho respeto, pero sobre todo pues un gran recuerdo de ti como maestro en la Ibero, de colegas en el campo del periodismo en Tijuana, y pues la amistad que ha pasado todos esos, o que se ha fincado sobre todo esto, ¿no? Así que para mí eres muy especial, y qué bueno que no nos hemos soltado de la mano. Y bueno, nos hemos encontrado porque has publicado libros los últimos años de diferente orden, ¿no? Sí. Y cuando hay la oportunidad, pues platicamos. De hecho, hasta me has invitado a estar en alguna mesa junto contigo para hablar de los libros. Sí, ese fue el caso de 15 días en México, en mi primer infantil, en el Centro Cultural Tijuana, cuando me ayudaste a hacer un maravilloso conversatorio en el Centro Cultural, que fue construido en parte por obra de mi padre, ¿no? Un proyecto arquitectónico del que fue parte con los arquitectos e ingenieros que hicieron ese maravilloso centro, que pagó mi educación profesional, mis estudios. Ese trabajo me educó. Entonces, para mí... Tu papá edificó parte del Centro Cultural Tijuana. Fue uno de las personas que colaboraron con esa construcción, y para mí fue muy bonito, muy significativo que después, muchos años después de mi preparatoria y mi universidad, regreso a Tijuana a darles un libro infantil basado en herencia y cultura de mi país, con unos burritos cebrados que icónicamente son imagen de la ciudad. Fue muy hermoso para mi papá darle ese regalo, ¿no? Y pensar que ese proyecto, como muchos otros que colaboran, hacen y pagan los estudios de los hijos, ¿no? ¿Cómo se llama tu papá? Héctor Martínez Garibay, y él trabajó en todo lo que fue el domo
y los plafones de lo que fue el teatro. Traía una técnica muy nueva, no conocida en ese tiempo, que eran los plafones que ahorraban concreto y daban firmeza, y entonces traía ese nuevo material, y el arquitecto Rosen, que estaba a cargo, lo trajo a su equipo. Entonces fue una parte importante para mi papá y mi tío, que tenían una empresa en conjunto, y eso fue pues maravilloso. Muchos años estuve en el Centro Cultural, ¿no? Con María Félix, con varios personajes que estuvieron ahí, que fuimos siempre a entrevistar a presidentes, me acuerdo Miguel de la Madrid, pero nada como traer un libro infantil, algo que era un proyecto de mis sueños, algo mexicano, y presentarlo en la sala Federico Campbell, y contigo, pues fue un, no sé, algo más allá de mis expectativas. ¿Sabes que un día don Héctor Martínez me llevó un libro tuyo a mi casa? Y salí, le agradecí, comenzamos a platicar, me dijo lo del Centro Cultural Tijuana, y durante 30 minutos estuvimos hablando en la banqueta y terminamos comentando sobre extraterrestres. Bueno, lo que pasa que con esa misma empresa de mármol procesado, una de las pioneras de Baja California, tuvo ese recorrido transpeninsular de trabajo, en el cual yo me enamoré precisamente del desierto de Baja California, al ir y venir constantemente, cuando todavía no existían hoteles y cuando San Ignacio apenas estaba desarrollando. Entonces, sí le tocaron experiencias interesantes que las cuenta, y al paso de los años no cambia ni un detalle. Así que le creo absolutamente que lo que vio ocurrió. Pero bueno, al paso de los años se vuelve más real, porque cada vez hay más testimonios. Ya cada vez hay más personas que dicen, a mí me pasó también algo parecido. Sí, y bueno, el desierto con ese cielo estrellado tan extraordinario, lo que se ve. No hay como camuflajeados del smog y el tránsito aéreo que hay en otras ciudades. Pero la transpeninsular tiene recuerdos muy especiales, más allá de eso, de desarrollo de una entidad, de desarrollo y crecimiento turístico de una región tan grande como es la península, y reconocer cuanto cactus y coyote y roca, hasta de los hoteles que ahora son el poderío turístico de Los Cabos, ¿no? Para mí fue mi sala de juegos de infancia. Entonces es muy bonito los recuerdos de San Ignacio y de los vergeles y las pinturas rupestres, y de ahí vino Yumano, ¿no? El interés de hacer Yumano después. Los libros infantiles han sido algo que me apasionan, y después de esa literatura infantil estoy viniendo con una novela testimonial que también me robó el corazón. Bueno, veo que vienes ahora con un sacerdote. No me hagas pensar mal. No, ya confesada. No, es que ya cuando uno pide un sacerdote. Confesada estoy desde hace mucho. ¿Los santos óleos? O sea, esperemos que no. Extrema unción, decíamos antes, la extrema unción. ¿De qué se trata? Digo. Padre Juan Carlos Ackerman y yo nos conocimos, Jaime, como todas estas diosidencias en Tijuana, en un festival de convocatoria. Canto vocacional. Sí, padre. Fue en el Centro Cultural Tijuana también. Fue en el Centro Cultural Tijuana. Donde Monseñor Cisneros, que tanto fue su rector como fue mi maestro de filosofía y padrino de primera generación de la Ibero, nos invitó a ser presentadores de ese festival, padre. Sí. ¿Quién diría que casi 35, 40 años después estaríamos conectados, compartiendo una historia y un proyecto literario basado en una de las experiencias más trágicas que un ser humano puede tener, que es ser secuestrado y pasar por esa travesía tan trágica, tan desesperante como puede ser el quizás voy a morir y no sé cómo van a despojarse de mi cadáver. Bueno, tengo entendido, según vi una entrevista en Colombia, que el padre Ackerman fue secuestrado en 2013 en Tijuana, Baja California, lo cual no es de sorprender, pero sí impacta de pronto conocer a alguien en vivo que le pasó esto. Padre, sacerdote, o no sé cómo decirle. Reverendo también puede decir. Se me ocurren tantas cosas, porque no quisiera ser dramático, pero ¿cómo podemos hablar de esto sin pensarlo con cuidado? Porque no creo que existan muchas personas que se salven de un secuestro. Así es. O sea, que lo cuenten. Sí, exactamente. Veníamos platicando en el camino que el 80% de personas secuestradas no sobreviven en un secuestro. Y hay estadísticas. Hay estadísticas, y los que hemos sobrevivido
lo que menos queremos es que se sepa más, ¿no? Pero como el secuestro que fue mi secuestro, fue muy mediático, decían mi nombre públicamente, que yo era el que estaba siendo rescatado dentro del secuestro. Entonces salgo y yo ya sé que todo Tijuana saben que el padre Ackerman había sido secuestrado. Por eso me aviento yo a hacerlo público de esta manera. En un principio me costó mucho, en un principio yo no quería que esto se supiera, en un principio yo quería cerrar este capítulo de mi vida y no volverlo a acordar, ¿no? Y en el camino pues me encuentro a Araceli Martínez, a la cual admiras mucho, porque ahorita los escucho hablar entre ustedes dos y no usan la palabra te admiro, pero la tienen en la punta de la lengua los dos. ¿Cómo se me notó? Sí, pero los dos estaban diciéndose cosas muy bonitas y yo en medio oyendo dije, pues ya díganse que se admiran mucho porque es evidente. No, yo sería incapaz. Y yo me encuentro a Araceli en el camino, ella se entera del secuestro y me empieza a preguntar que si podía escribir un libro, que parecía, y yo al principio le dije que no me interesaba. Bueno, ya habías tenido una experiencia, según te escuché. Diste una entrevista amplia de la cual te arrepentiste. Así es. Pero un día una madre de familia te encontró y te dijo, al leer tu entrevista me sentí mucho mejor porque a mi hijo lo mataron. Sí, y esta fue la entrevista del periódico Frontera, que todavía por ahí anda circulando, y en un principio me arrepentí porque me sentí que me expuse mucho, ¿no? Sí. Y dije, ¿qué error tan grande? Pero cuando veo que a una persona le sirvió, dije, ¿valió la pena? Esta cosa tan terrible, ahorita a través de este libro la hemos envuelto en un papel de regalo y lo hemos convertido en un regalo, creo yo, para Tijuana, para la humanidad, de no perder la esperanza en medio del caos, de la adversidad, en medio de la posibilidad de salir muerto. Salgo vivo y salgo para contarlo. A través del proceso lo fui aprendiendo. Como lo he dicho, no es un por qué, sino un para qué. Entonces, este libro, esta experiencia terrible, se ha convertido en un para qué, para que se sepa, para que la gente que tiene su confianza en Dios siga confiando con todo su poder. Jaime, así que esto es lo que oíste en la entrevista, es efectivamente, sí. Y no es la única persona, ha habido más personas diciéndome, gracias a su testimonio, gracias a que lo dijo, gracias a que lo ha compartido. Soy conferencista, aparte de ser sacerdote, y doy conferencias que tienen que ver con desarrollo humano. Y una de las conferencias que utilizo se llama Medicina para el Alma. Y esa me la han pedido en diferentes lugares y siempre llevo el testimonio. Ahí por ahí en el canal 33 de Telemundo, en aquel momento estuvieron presentes en el rescate. Y está también en el YouTube. Y cuando yo doy mi conferencia Medicina para el Alma, yo pongo mi testimonio y pongo ese anuncio que se presentó en aquel tiempo. Entonces, pues estoy muy contento por eso, porque salí vivo, porque puedo dar testimonio. Espero continuar con vida, espero seguir anunciando, ¿verdad?, que en medio de la tempestad siempre está Dios ahí sosteniéndote. No, bueno, pues eres muy joven, o sea, ya ni hablar de la muerte, pero eres un comunicador por lo que veo. Tienes facilidad para conectar. De hecho, esta entrevista, aparte de que se está escuchando en vivo en este momento, la estoy grabando y luego la subo a mi canal, porque es fundamental este tipo de encuentros. Hace un mes yo tuve un encuentro con Richard Parra. Richard Parra, me pidieron que lo entrevistara. Él tiene parálisis cerebral y hizo una película, un cortometraje sobre su vida y cómo llegó a la universidad, a la Facultad de Derecho, se enamora y lo quería contar en un cortometraje y lo hizo junto con un amigo. Me lo trajeron aquí a la estación y se sentó donde tú estás. ¡Ay, qué privilegio! ¿Sabes que me estremezco todavía? De veras, qué poderoso. Me estremezco porque pensamos que una persona con parálisis cerebral ya no contamos con ella. De su vida. Este muchacho, que ni siquiera tiene 30 años, acaba de cumplir 29, ese muchacho terminó una carrera, este muchacho se enamoró, este muchacho hizo un cortometraje sobre su vida y me encantó poder entrevistarlo en una silla de ruedas, con una mano, la otra está como detenida. Pero una gran sonrisa. Ahí la tengo en YouTube, bendito la entrevista. Dios.
que la adversidad no lo venció, no lo amargó, no acabó con él. Al contrario, yo creo que se ha convertido ahorita para él, en un reto, en anunciarlo. Qué impresionante. Acabas de describirte. Ah, Lo que acabas de Gracias. decir es para ti. gracias. No te amargaste, no te refugiaste. No, aquí estás. No abandoné Jaime. ni mi sacerdocio, nada. Seguí adelante con muchas situaciones difíciles de estrés que viví, que vienen en el libro. Los careos con los secuestradores, fue terrible. Pasaron 10 años y a los 10 años les dan la sentencia de 36 años de prisión, pero ese tiempo de veras me desgastó, pero me volví a levantar y creo que eso es lo que quiero decir. Se puede, sí se puede. Gracias por tus palabras, gracias Jaime, gracias. Bueno, te las digo porque me salen, Sí. porque me emociona. De las 5,000 entrevistas que he realizado, todas son importantes, pero hay unas que me marcan. Ay, qué bonito. Y la de Richard Parra y esta, por ejemplo, sabía yo que eran especiales. Saber, por ejemplo, que estoy con un hombre que estuvo encerrado en un lugar, en alguna parte, y cuando iba al baño se encuentra con una mancha de sangre. Ay, sí. Eso fue y dices, estremecedor. ¿qué es esto? Sí. ¿Es para mí? ¿Viene algo como esto que va a pasar conmigo? Sí, eso fue terrible porque antes de que me bajaran del carro donde me llevaban, dijeron, vamos, espérense, todavía no entren, dijeron, vamos a limpiar lo que quedó. Y yo me lo guardé eso en la cabeza y dije, ¿qué habrá quedado? ¿De qué se trata? Y cuando yo voy al baño, veo la mancha de sangre, una gota de sangre en el piso, dije, descuartizaron a alguien, le arrancaron una oreja. Ya ves que se usaba que le arrancaban dedos, orejas y los mandaban. Yo creí que eso iba a pasar conmigo, por eso esa mancha, esa gota de sangre me impactó muchísimo, casi me devasta ahí. Y a seguir adelante, ¿no? Manejando a las personas, haciéndolas, tranquilizándolas para que no perdieran el control contra mí. Y ya que salgo de todo eso, digo... O sea, tú tenías que tranquilizar a tus secuestradores. Así es, tenía yo que hablar ¿Y con eso? ellos. ¿Cómo es? Para hablarles, decirles, pues les decía que estaba obedeciendo lo que me pedían, que no se preocuparan, que iban a pagar el rescate, que no perdieran el control, que me tuvieran paciencia. Otra oportunidad. Y otra oportunidad al final, ¿no? Fue la última que me apuntan con las pistolas y todo y me dicen, diga sus últimas palabras y yo dije, otra oportunidad, ¿no? Y otra vez se da la oportunidad y ahí es cuando se viene el rescate, gracias a Dios. Pero fueron 24 horas secuestrado de esta manera, entonces ahora lo estoy contando, pero en su momento fue muy pesado, muy terrible. Y no nomás para mí, para mi familia. Yo soy de Tijuana, entonces mi familia es de aquí. A todos nos impactó, ¿no? No soy... A veces ven al sacerdote como, el único y no hay nadie más alrededor de él. No, pues está mi familia, mi papá, mi familia. Yo tengo como a 10 hackerman en Facebook. Sí, todos somos familia, entonces yo estoy dando este testimonio. Entonces, eso fue lo que pasó con esa gota de sangre, con todo lo que sucedió allá adentro y ahora lo estamos plasmando en el libro, que vienen muchas cosas muy interesantes, que yo creo que cuando lo lean las personas se van a ir identificando con cada cosa que se va diciendo, que se va escribiendo, desde mis antepasados, desde cómo yo llegué a ser sacerdote. Es un misterio, decía con Araceli. Araceli estaba sorprendida porque dijo, yo siempre había oído sacerdotes y seminario, pero ¿qué hacen los seminaristas metidos en un seminario, no? ¿Qué esperanzas de vida puede tener un hombre que quiere ser sacerdote? Y ahí en el libro ella lo va explicando porque me lo pregunta a mí, lo consulta. Entonces hay mucha información, creo yo, que va a contribuir mucho a las personas, ¿no? ¿Y cómo te convenció? ¿En qué momento se dio esa decisión de, bueno, sí, lo voy a contar? Se fue dando gradualmente, porque cada vez que platicábamos ella y yo, porque ella insistió, y cada vez que insistía, ya sabes cómo es. Me imagino. Habla, y yo así como, no, sacando la vuelta, y volvía a llamarme en precisos momentos increíbles, como cuando yo salía después de un careo. Yo llegaba muy destrozado a la parroquia y a seguir adelante, y en eso llamaba a Araceli. En aquel tiempo era el Skype, que era la manera en conectarnos. Entonces se conectaba por Skype. Y 10 yo... años. Sí, hace 10 mucho. años de hace trabajo. 10 años. Entonces,
platicando con ella, yo me desahogaba, ella me hacía preguntas, pero bien así puntuales que yo no cavilaba antes. Por ejemplo, detalles como preguntarme a qué olía el lugar. Oiga, padre, ¿y se acuerda a qué olía la comida que le sirvieron? Oiga, padre, ¿y se acuerda usted de qué color era el piso? ¿Y se acuerda usted del color de la sábana? Y esas cositas me fueron despertando. Y llegó un momento donde le dije, Araceli, esta historia no me la puedo callar, vamos a contarla, vamos a soltarla, vamos a escribirla. Y empezamos con todo el poder, ¿no? Así fue como se dio esta historia. ¿Así fue, Araceli? Sí, así fue. Al principio, claro, me llamó la atención esta historia, Jaime. Yo venía regresando de Alemania a Tijuana en vacaciones de otoño de mis hijos y me entero del caso mediático del rescate con un operativo policial enorme en Tijuana de un sacerdote. Era un caso extraño. Si sabemos que había en esos años un promedio de casi 2,000 secuestros al año de los que se declaraban, sí. O sea, anunciaban los secretos, pues obviamente no. Sabíamos que un 20% de las personas eran rescatadas, pero un sacerdote de los cual ninguna diócesis va a pagar un rescate y que sus familias, pues no sé si tienen las posibilidades de hacer un rescate, y además que lo había visto a los rostros de los secuestradores, si iba a ser liberado al haber visto los rostros de sus secuestradores o dos de ellos, era como algo imposible de entender. Me llamó la atención y sí quise saber más como la historia de un secuestro, pero me decidí a no plantear el libro hasta que no lo conociera bien, hasta que no se diera sentencia de sus secuestradores. Y le dije, esto va a tardar 5, 8, 10, 15 años, no sabemos. En esa pauta vamos a trabajarlo. Y así nos fuimos conociendo, fue creciendo una amistad, obviamente, mucho respeto, mucho cariño, porque vi su sanación en proceso, ¿no? Y quise no ser una nueva secuestradora. ¿Cómo viste la sanación? Porque al principio era un hombre dañado de haber sido secuestrado sin saber qué iba a ser de su vida. Después, acusaciones que era la única defensa de sus secuestradores. Después, la duda y la crítica de sus propios hermanos en congregación de cómo fue que fue secuestrado, fue o no fue. Esas dudas volvían a secuestrar, los careos volvían a secuestrar. El proceso, el apuntar, oí, me dijeron, vuelve a secuestrar. Lo último que yo quería hacer era secuestrarlo en una historia. Entonces le dije, vamos a contarlo, vamos a escucharlo, vamos a recopilar. Y yo le dije, si Dios nos dice que por aquí vamos a ir, el libro va a tener un rumbo. Se dan las capturas, se dan los careos, se dan las sentencias. Ahora sí, el libro lo voy a escribir. Pero algo que a mí me llamaba la atención, y eso lo reflexioné mucho en Colombia, era como esa técnica Kintsugi de Japón, que tú mencionabas ahorita con Richard de la Parra y con el padre. Cualquier persona que sufre algo grave, algo, toda la vida hemos sufrido, todos tenemos problemas, tenemos retos en la vida, pero esa técnica japonesa me recuerda mucho cuando las cosas se quiebran y las pegan los japoneses con oro para hacerlo lucir y nuevamente como el instrumento que fue un jarrón, un vaso, un jarro, y lo ponen con oro para que esas grietas no se pierdan, para que eso que se fracturó lo recuerdes, pero ahora con una fortaleza y con una belleza distinta. Y eso es lo que a mí me gustó ahorita de lo que mencionabas de Richard de la Parra, que hizo su cortometraje, o de la fortaleza de un hombre que dice, yo sé quién soy, yo sé la fe que tengo, yo sé lo que sufrí, y sé de lo que soy capaz en transformar después de una sanación, psicólogo, espiritual, de su guía, de su director espiritual, y de su trabajo de confianza nuevamente en sus feligreses, ¿no? En que esa gente que estaba ahí por él como sacerdote, estaban por él como sacerdote y no eran posibles verdugos ocultos. Eso es veníamos hablando de eso. ¿Qué tan difícil es? Si te tocan la puerta de tu casa, no les vas a abrir a un extraño. Si te dicen, te tocan la ventana de tu auto, no les vas a bajar el vidrio. Pero un sacerdote sí, porque quieren la bendición, porque lo reconocen de la misa, porque le van a pedir, padre, me puede bautizar, me puede confirmar, me quiero casar. Entonces son muy vulnerables. Y eso me parecía terrible,
que se perdiera porque se están convirtiendo, y no solamente él, en blanco de secuestros, en pedida de piso. Si quieres celebrar tal fiesta patronal, me vas a pagar. Esas extorsiones que los llevan a ser secuestrados y desaparecidos es duro. Entonces, que haya sido salvado en un operativo policial y sea el único, por lo menos el primero, porque investigamos con la arquidiócesis y no hay ningún otro estadística que diga que alguien más ha sido rescatado de la misma manera. Tuvo una suerte, Dios estuvo con él, fue protegido tremendamente, ¿no? Entonces era muy interesante de contar y analizar cómo fue. Muchos seres humanos somos tazas que se han quebrado y algunos hemos recuperado los pedazos para reconstruirnos, para pegarnos, para estar de nuevo. Y eso tiene un valor. Los japoneses le han puesto nombre. Vamos a un corte de estación y regresamos aquí mismo. Estamos platicando en vivo en cada jueves.